Yo soy Marta Sierra, asesora con principios éticos y morales, y es un gusto tocar este tema, saber el tema del propósito en mi vida. Cuando yo no puedo entender por qué estoy aquí en la tierra, por más que yo les hable de sentimientos y cómo canalizarlos, voy a seguir enfocada en mi sentimiento, en mi emoción o en mi tragedia, y difícilmente yo voy a poder comprender o canalizar. Pero cuando yo entiendo mi propósito de vida, por qué estoy aquí en la tierra, cuál es parte de mi diseño aquí, entonces va a ser más fácil poder canalizar cualquier emoción. ¿Y te has preguntado para qué estoy aquí en la tierra? Mientras nosotros vayamos entendiendo el propósito de mi vida, voy a ir entendiendo cómo encajan las piezas de mi vida. Una cosa si te digo, tu estrés va a disminuir, tus decisiones serán menos complicadas, tendrás más satisfacciones porque sabes hacia dónde vas y no estás como perdido en la vida, y cambiará tu manera de ver la vida, definitivamente. Cuando tú te enfocas y tienes un propósito, te da una seguridad. Lo más hermoso es que conociendo nuestro propósito, entonces empezaremos a prepararnos para una eternidad, cuando generalmente no lo hemos hecho. Hemos dejado pasar la vida, me he dedicado a prepararme para mi casa, para mis hijos, para mí, o sea, para mis egoísmos, y menos en el área espiritual, y mucho menos para una eternidad. Por eso nos cuesta tanto las cosas que nos son arrancadas, cuando alguien se muere, cuando tu pareja se va, cuando los hijos vuelan, porque no hemos entendido nuestro propósito de la vida. Amadas mujeres, yo te voy a decir una cosa, permitamos que Dios nos transforme en una nueva persona. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. Y si nosotros aprendemos lo que Dios quiere para nosotros, como vamos a aprender cada clase que nosotros hemos visto, si podemos aplicar esos pequeños tips que nos transforman la vida, vamos a llegar a vivir, como decía hace un ratito, la vida de una manera completamente diferente. ¿Cómo? Cambiar mi lamento en gozo. ¿Se acuerda que lo vimos? Vivir en maldición o bendición, y soy consciente. Si antes no me daba cuenta, hoy debo de ser muy consciente de esa parte. Por ahí dice la palabra de Dios que cuando yo no sé, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y cuando yo no sé hacer lo recto, bueno, será otro punto, pero cuando yo conozco y tengo la oportunidad de bendecir en lugar de maldecir, si yo bendigo, entonces cosas espirituales suceden. Entiendo que lo que no produce esperanza y bendición acaba con todo mi ser. Más decisiones que yo debo de tomar es, yo puedo decidir creer o tener una fe muerta. Camino o me estanco. Vimos que lo que se estanca apesta. Riegas la semilla sembrada o la dejas secar. De ti depende el fruto que va a dar. Vivir en dolor. Vimos que el dolor caduca. Desilusión, o vivo la vida y la crisis como una oportunidad de crecimiento. Y entonces estoy viviendo la crisis, pero digo, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿Hacia dónde tú me llevas? Y sustituir pensamientos de tristeza por victoria. Si yo hago estos hábitos diario, claro que voy a poder vivir la vida de una manera diferente. Aparte de estar enfocada en un propósito, con todos estos pequeñas negociaciones, cambios, van a ir perfeccionando mi carácter y voy a vivir con menos angustias y más libertad. Cuando podamos entender que no se trata de nosotras, sino de Dios en nosotros, y que el propósito de tu vida excede a mucho más de tus propósitos personales, mucho más que tus logros, más que tu tranquilidad e incluso tu felicidad, y es mucho más grande que tu familia, más grande que tu carrera y aún que tus sueños y anhelos. ¿Sabes que tú naciste para cumplir su voluntad y para su propósito? Pero nuestro egoísmo no nos permite ni siquiera declararlo. ¿Cómo para cumplir su voluntad y su propósito? Si yo siempre aquí he querido hacer lo que yo quiero, y si no lo hago, entonces me frustro. Vivimos generalmente la vida preguntándonos, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas y anhelos, mis sueños? Y vivimos enfocadas en nosotros mismos. La Biblia dice por ahí, en sus manos está la vida de todo ser viviente. O sea, en sus manos está la vida. Y nosotros creemos que toda la vida nosotros hemos planeado nuestro caminar. Esto es totalmente contrario a los libros de positivismo, a la nueva era, a libros de autoayuda, a seminarios.
esto solamente te lleva a una realización pasajera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es con tus fuerzas, porque es por tus méritos, porque yo puedo, yo decido. Y te voy a platicar un detalle. Tengo unos amigos que entraron a cursos de autoayuda. ¿Por qué? Porque ellos sentían que estaban deprimidos o que no estaban haciendo la vida como ellos querían o que estaban atorados en muchas áreas emocionales. Y entonces se metieron en estos famosos cursos de positivismo y claro que les llevaron a hacer muchas cosas para forjar su carácter en contra de su voluntad, que eran como retos y metas. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Al pasar el tiempo ellos lo hicieron y después de 6 meses su vida volvía a ser la misma. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo un propósito y una convicción del cambio y estoy totalmente convencida, las cosas no suceden. Cuando yo cambio por emoción, porque fui motivada por un curso motivacional, por eso las cosas no suceden. Por eso yo insisto tanto en que tomemos estas sesiones directas al alma para que yo pueda tener una convicción y entonces pueda lograr realmente cambios en mi vida duraderos. El punto clave es que tú no te creaste a ti misma, por lo tanto, no hay manera que puedas decirte para qué fuiste creado. Y yo te quisiera aclarar una cosa, que una meta es muy diferente a un propósito. Tú claro que puedes ponerte metas y cumplirlas conforme a los estándares del mundo y ser un triunfador. Conozco mucha gente, ¿sí? Y aún así vivir, fíjate, cumplir tus metas, a tener tu trabajo, tus amigos, tus negocios, el carro que te gusta, la casa donde tú quieres, comer lo que tú decides, tu ropa, esos son tus metas personales. Y esas tú las decides, por supuesto. Sí, pero ¿cuántas veces cuando tú no entiendes el propósito de vida, vives con metas logradas, pero vives en desilusión? ¿Por qué? Porque no sabes ni a dónde vas. Y si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste. Así de fácil. Qué hermoso sería que Dios fuera tu punto de partida. Entonces tendríamos en orden nuestras prioridades. Existes tan solo porque Él desea que tú existas. Así de fácil. Sí, fuiste creada por Dios y para Dios. Solo en Él encontraremos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro significado, nuestro destino, y cualquier otra ruta te llevará a un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, ¿sí? Y vivimos la vida torciéndole el brazo a Dios, creyendo que nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere, pero son nuestras metas y propósitos. ¿Sí? Y metemos a Dios como si realmente Él fuera parte del propósito. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ora para que el Señor pueda abrirte los ojos y te pueda llevar a que tus sueños sean los de Él. Eso caminas más de la mano. El propósito en tu vida te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida, concentrándote en las cosas más importantes. ¿Y qué pasa aquí? Si vives tú la vida sin tener tiempo para tener una relación con Dios, esa relación íntima continua que veíamos que era un devocional, que no es el rezo repetitivo de la mañana, que no es la orada a la hora de los alimentos, sino es tu amor íntimo, tu relación de amor íntimo, cuando tú apartaste un tiempo con Él, te preparaste, entraste, hablaste el mismo idioma con Él, ¿sí? Y reconociste su reino. Entonces estás entablando una conversación y tu amistad o tu manera de comunicarte va a ser mucho más fluida cada vez. Lo más importante es que si seguimos tratando con puros sentimientos, no vamos a entender y vamos a llegar a caminar. Va a llegar el punto en que vamos a sacar de nuestras vidas lo que Dios nos creó si nosotros nos seguimos metiendo en sentimientos sin entender lo que es tu propósito en la vida. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. Y la filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, lo creo totalmente, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan. El doctor Hugh Maciel, profesor de filosofía de la Universidad de Illinois, en una ocasión escribió a personajes filósofos, científicos, escritores, intelectuales del mundo, preguntándoles
¿cuál es el sentido de la vida?, a más de 250 famosos personajes, para poder después publicar en su libro las respuestas que él había archivado. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir, que ni siquiera la habían considerado, y otros fueron más sinceros en responder que no tenían ni la menor idea, o sea, ni siquiera lo habían considerado. Es más, le pidieron que les escribiera de vuelta si habían encontrado la razón de vivir. Afortunadamente, hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir. Y la manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor, lo creo totalmente. Por eso le preguntamos a Dios: papá no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra, explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar para que no caigas en pecado, de qué te libra para que vivas en libertad y qué esperar del futuro. Encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo, porque mientras más yo tengo una relación, más le conozco, entonces puedo entender el propósito en mi vida y puedo sentir su amor, que es la primera parte por lo que yo fui creado. Por su amor fui creado. Dios pensó en ti mucho antes de que tú en Él. Lo planificó mucho antes de que tú existieras. Si pudiéramos entender que fuimos creados por Él y para Él, y te puedes quedar con esta parte y lo encarnas en el alma, me doy por servida. Fíjate bien, puedes elegir tu carrera, no te confundas, tu cónyuge, tus pasatiempos, qué vas a comer, cómo te vas a vestir, qué idiomas quieres hablar y muchas cosas más. Pero no puedes escoger tu propio designo. Y te busqué en el diccionario qué es designo para que no quede la menor duda. Y un designio es la intención o plan para realizar una cosa. Puede ser un plan, una finalidad, un proyecto, y hablando del propósito es donde Él te lleva a una eternidad. Aquí es donde papá te dice, te cuidé aún antes de que tú nacieras. Me encanta esa parte. O sea, antes de que tú nacieras ya eras cuidado y amado por tu padre. Dios no juega los dados, no eres un accidente. Si tú siempre has creído que eres un accidente y que naciste por un error o por un pecado, tu nacimiento no fue un error o un infortunio. Tu vida no es casualidad de la naturaleza. Tus padres no te planificaron, Dios lo hizo. A Él no le sorprendió tu nacimiento, lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en la mente de Dios. ¿Puedes creer que Él pensó en ti? ¿Que no es a causa del destino? ¿Que ni de la casualidad, ni de la suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo instante tú estés respirando? Porque el que tú estés aquí hoy sí es una diosidencia. ¿Por qué? Porque papá sí lo quiso. Papá puso en el Espíritu Santo que tú estuvieras aquí porque todos tenemos un hueco que se llama hueco espiritual y tiene que ser llenado. Y Él puso a la persona que te invitó para que estuvieras aquí y puso en nosotros esta necesidad de sanidad, nos permitió vivirlo primero para poderlo dar nosotros y ver qué tan importante es tener una dependencia divina para poder cambiar nuestros rostros, nuestras vidas, nuestras generaciones, para ser generaciones de bendición y no de maldición. Ser generaciones que nos marque el amor de Dios y no el desamor de una circunstancia de vida. Pero hoy, te voy a decir una cosa, yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero hoy se cumple un propósito de Dios en nuestras vidas, en el tuyo y en el mío, y yo me gozo con ello. Porque con cada tema que el Señor inspira en mi corazón, a la primera con quien trabaja es conmigo. Me hace doblar rodilla, me hace hablar directamente con Él. Me encanta vivir esta experiencia de vida y su palabra me tiene totalmente apasionada. Tienes vida porque Dios quiso crearte. La Biblia dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Lo dice en el Salmo 138:8.
Dios diseñó cada característica de tu cuerpo, ¿te das cuenta? ¿Qué le estás diciendo a Dios con todo lo que tú haces con tu cuerpo? ¿De qué manera estás atentando con tu cuerpo? Y quiero tocar este punto, no para que nadie se sienta ofendido, sino para que veamos las mujeres cómo desvirtuamos el propósito, cómo nos desenfocamos de nuestro propósito por enfocarnos en nuestro cuerpo, que no es lo que nos va a llevar a la eternidad. Te quitas, te pones, vives sufriendo la vida por tu físico, en lugar de enfocarte a donde Dios te lleva. ¿Sabías que las mujeres más famosas y hermosas siempre viven en descontento? Viven en esclavitud, nunca deja de hacerse cosas en su cuerpo. ¿Sí? Les llega a enfermar y llegan y al final acaban deformadas. Alguien me estaba platicando que vio a esta... ¿Cómo se llama esta mujer chaparrita, preciosa? ¿Es Lucía Méndez? Lucía Méndez, creo. La mamá del gallito, ¿sí? Que la vio el otro día en un restaurante y que fueron al baño y que estaba completamente deformada. ¿Ves Silvia Pinal? Era una mujer hermosísima y ahora tiene una sonrisa congelada. Y tiene, la verdad... Cuando le han hecho acercamiento se ve tremendamente mal. Definitivamente no es el diseño divino. Vivimos desenfocados. ¿Qué le estás diciendo a Dios? ¿Sabes qué, Señor? Tu diseño, el que hiciste en mí, no me gustó. Entonces, ¿sabes qué? Yo me voy a diseñar a mi imagen. Y cuidado, porque cuando tú te diseñas a tu imagen, eres un diseño egoísta. Y ahí empiezan muchas situaciones personales. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? A lo mejor aquí empiezas con bulimia, con anorexia, porque estás o con un hedonismo que amas tanto tu cuerpo que no puedes ver lo demás. ¿Y a dónde te está llevando esto? A perder un propósito, a desenfocarte de un área espiritual. El cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo. Y estoy de acuerdo en los excesos, tanto de exceso de alimentación como no en la alimentación. Pero hay que tener mucho cuidado en no desenfocarme. También papá eligió tu raza a propósito. También escogió el color de tu piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo el cuerpo a la medida tal y como él quería, ¿sí? No como tú lo ves, que quieres los pechos de Sabina, que quieres la nariz de no sé quién, que quieres el color de Michael Jackson, o sea... Él hizo el cuerpo a la medida tal y como él lo quería. También dispuso todos tus talentos naturales que posees y la singularidad de tu personalidad. El cómo te paras, cómo caminas, cómo te expresas, tu tono de voz, tu manera de expresarte. Los talentos son puestos para que Él se gloríe. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que dice, Señor, no sé hacer nada, no me pusiste ningún talento. Cuidado con todo lo que tú le estás hablando a Dios, en desacuerdo con tu propósito. Y fíjate bien, la Biblia dice, me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo, sabes cómo fui hecho parte por parte, cómo fui esculpido. Todas mis sendas te son conocidas, me envuelves por detrás y por delante y tus manos me protegen. Me encanta. Salmo 139, por si tú quieres leerlo en tu devocional. Y lo vamos a desmenuzar porque me encanta. Dice, me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. No creas que si tú no tienes un órgano o no se desarrolló, a Dios se le pasó, definitivamente no. Te conoce perfectamente por dentro y por fuera. Y todos tenemos alguna debilidad, así le hemos puesto nosotros alguna debilidad, alguna imperfección, porque es parte con lo que el Señor va a hacer su gloria. Ahí va a tratar con nosotros en la prudencia, en la paciencia, en la sanidad, en nuestra constancia, en el orden, en tantas situaciones, con una deficiencia de nuestro diseño, según nosotros. ¿Sí? Y, por ejemplo, si tú estás casado y la otra persona no reconoce esa deficiencia, pues te va a hacer la vida de cuadritos en lugar de amar la deficiencia cuando entiendes que es parte de un propósito, ¿no? Tomo la debilidad de mi pareja y juntos la superamos en lugar de acabarme y tomarme de ahí para hacerla pedazos. Entonces el Señor conoce cada parte de mi cuerpo y cuando algo no funciona es porque cosas grandes van a suceder a través de esa situación. Fui esculpido, fui hecho parte por parte
¿No crees que se le pasó? Tus orejas fueron hechas a propósito, tus ojos, tus labios grandes o chiquitos, tus cejas. ¿Qué pasa? Ahora nos borramos las cejas y no las volvemos a hacer. El otro día escuché que hasta te ponen borrador, o sea, te ponen borrador por si la ceja no te quedó como a ti te gustaba. Y hemos cambiado la expresión que el Padre hizo parte por el diseño que yo quiero en mi vida. ¿Por qué? Por el impacto de la sociedad, porque me gustan las cejas de no sé quién, menos porque yo acepto como Dios me ha hecho. Dice el Señor, parte por parte, y Él vio cómo fuiste esculpido. Me encanta esa parte porque al decir cuando alguien esculpe algo, me imagino que están haciendo como una figura preciosa y que están con el cincel, con todo el detalle, haciendo todo conforme el artista se va imaginando. Así me imagino que el Padre estaba gozándose en tu diseño de cada uno de nosotros, ¿sí? No llegó con un marro, le dio y a ver qué salía y lo quebró, o sea, fuiste esculpido. Y dice, todas mis sendas te son conocidas, o sea, cuando la situación llegó a ti es porque ya había pasado por manos de Él. Y cuando pasó por sus manos es que quiere decir que Él tiene el control de todo lo que tú estás viviendo. Y entonces te envuelve por detrás y por delante sus manos y te protegen. ¿Sabes qué? Yo quiero vivir amada por mi Padre, yo quiero vivir en su presencia, yo quiero vivir protegida en sus manos, yo quiero depender de su propósito, no del mío. Porque mi propósito al día de hoy, a mí, me ha traído muchas consecuencias. Por eso, la edad que yo tengo hoy, ya tengo 53 años, de aquí en adelante me queda menos de la mitad de mi vida. Quiero vivir conforme a un propósito divino, no conforme al propósito de Marta. ¿Por qué Dios te hizo con un propósito? También decidió que cuándo habrías de nacer y cuánto has de vivir. Y Él pensó de antemano en cada día de tu vida. Y pensó en el momento exacto que ibas a morir y que ibas a vivir. Y esto debería de cambiar nuestra tristeza a la muerte. Si realmente pudiéramos verla como Él la ve, como parte de un proceso, como parte de ver cuánto tiempo ibas a nacer y ver cómo Él pensó de antemano cada día de tu vida. Pero sin embargo, no somos enseñados a ver la vida como Dios la ve. Vemos la muerte con una tristeza que vivimos año en duelo. Si pudiéramos ver y visualizar a la persona que se fue, sentada a la derecha del Padre, cumpliendo su propósito realmente en la vida y empezando a vivir en la eternidad, estaríamos completamente diferentes. Papá no dejó nada al azar. Aún más impresionante es como papá planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento. Y a pesar de quiénes serían tus padres. Daba igual si tus padres sean buenos o malos o indiferentes. Papá sabía que estas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para mandar a hacerte a ti a la medida tal y como papá lo pensó. Ellos tenían el ADN que papá quería para crearte a ti, con esa nariz, con ese dedo cacahuatero, ¿verdad? Con ese carácter. Aunque haya padres ilegítimos, te voy a decir una cosa, no hay hijos ilegítimos. Los hijos no son planeados por su padre, lo vimos, sino por Dios. Aunque hayan hecho la vuelta y media, el salto del tigre, lo que el médico les haya dicho, no son planeados por su padre, sino por Dios. Y tú naciste en el momento que Dios pensó en ti desde antes de que tú nacieras. El propósito divino tuvo en cuenta el fallo humano, inclusive el pecado. Entonces entendiste que no eres un capricho de la humanidad, ¿sí? Que ni de Él te tocó vivir, o sea, el Señor lo pensó y te puso en tus padres para que fueras creado a su imagen y semejanza. ¿Sí? Nosotros hemos desvirtuado nuestro diseño y el propósito. ¿Por qué? Porque ni siquiera permitimos a nuestros padres que nos eduquen, que nos atiendan. No reconocemos a nuestros padres. Como hijos no hemos hecho lo recto delante de Dios y como padre no hemos impactado a nuestros hijos. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? Cuando yo puedo entender el propósito en mi vida, creo que me voy a cuestionar menos y me voy a estar enojando menos con la vida. Haz tu papel con excelencia, porque a pesar de ti, ¿sí?
vas a sacar a tu familia adelante, con un propósito mayor. Y sí vas a dar cuentas de cómo Dios te entregó ese ser y cómo tú lo has deformado o cómo lo has transformado. Fíjate bien, el Señor dijo, lo hice a mi imagen y semejanza. ¿Y qué pasa? Cuando llegan a una edad de la adolescencia, llegan todos maltratados, insultados, haciéndolos sentirse menos, comparándolos con los hermanos, haciéndoles ver sus deficiencias menos de todas sus bendiciones. ¿Y qué pasa? Cuando ellos se mueren, damos cuenta de que fueron personas frustradas, nunca conforme a la imagen de Cristo, sino como la imagen de los papás, porque nos empeñamos más nosotros en impactarlos que hacerles conocer a Dios y que dependieran de Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos de entender primero yo el propósito de mi vida para poder impactar también a mis hijos? Papá nunca hace nada por casualidad, eso nos tiene que quedar muy claro. Tampoco comete errores. Él tiene un propósito para cada persona y para cada cosa que él crea, animales y plantas. Me gusta aquí la parte de National Geographic, ese programa tan especial, donde ningún animal es igual, donde un animal se come a otro y así es una cadena de supervivencia. Y cómo todo está diseñado por el Padre. Es impactante, te pones a ver desde un mosco, un grillo, una culebra, o sea, todos los animales que pasan, y es impresionante, de verdad, que ninguno es igual. Tenemos características específicas, pero ninguno igual. Aún las gemelas o los cuates tienen características singulares, pero no son iguales. Tienen huellas diferentes, tienen muchos rasgos que son totalmente personales. Y déjame decirte una cosa, el motivo de papá para crearte fue su amor. Ay, amada, cómo me encantaría que encarnaras esto en tu alma. La Biblia dice, mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había dispuesto para que fuéramos el enfoque de su amor. Hay otra parte que no me acuerdo dónde la leí, que me encanta, que Él dice, y sus pensamientos son como los granos de la arena del mar. Imagínate cuántos, o sea, todo el tiempo está pensando en ti. Dios pensó en ti, creó el medio ambiente para que tú pudieras vivir en él. Te hizo el cielo, el día, la noche, la lluvia, la semilla para que comieras, las flores para que pudieras tener una casa linda, el clima para que no te murieras de calor, el frío para que te pudieras tomar tu cafecito. O sea, hizo el medio ambiente para que pudieras vivir en él. Y vivimos renegando todo el tiempo. Si hace frío, si hace calor, si hay comida, queremos tomar la fruta que no es de la estación. Caramba, parece que vivimos en contra del propósito, no a favor de su propósito. Y no hemos podido. ¿Por qué renegamos tanto? ¿Sí? Porque estoy en mi diseño, no en mi propósito. Y cuando tú puedes entender que somos el centro de su amor y que somos los mejores frutos de su creación, entonces dejaremos de seguir mendigando amor y viviendo en desilusión. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo que yo espero del mundo de amor, mis falsas expectativas, vivo en desilusión, vivo esperando siempre lo que no voy a recibir. ¿Por qué? Porque no tengo primero el amor del Padre. Cuando yo tengo mis prioridades en orden y entiendo que somos el centro de su amor y que primero Dios me amó y que yo con su amor entonces yo puedo amar, entonces puedo darlo, no es al revés. Yo no puedo, si yo no me siento amada por mi Padre y no estoy bañada de ese amor, no lo puedo transmitir. Es vivencial, o sea. Si yo no tengo una relación íntima con mi Padre, ¿cómo le voy a conocer? Mucho menos voy a creerle su palabra. Por ende, mi relación está llena de sentimientos, de falta de perdón, frustración, depresión, desilusión, ira, falta de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy enfocado en mi debilidad, falta de carácter, y esto trae muerte. Papá, que formó la tierra, no la creó para dejarla vacía, sino la formó para ser habitada. Entonces no te quieras aislar para no hacer nada, para que nadie te dañe, entonces no voy a amar a nadie. O sea, estás aquí para perfeccionarte en vida con cada parte y cada circunstancia que el Señor te permite. ¿Para qué? Para que Él se gloríe en su propósito.
no para que tú seas mejor, no para tu felicidad, ya lo vimos, para que el Padre se glorie alrededor de ti con lo que Él está haciendo. ¿Recuerdas que dijimos que nuestro egoísmo no nos permite concebir esta idea? Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. La mayoría de los diccionarios definen el verbo guiar como mover, conducir o empujar. Ya sea que conduzcas un automóvil, que martilles un clavo a la mejor, que golpees una pelota de golf, empujas, muevas o conduzcas ese objeto, en ese instante tú lo estás guiando. ¿Qué es lo que hoy está guiando tu vida? ¿Te guía la culpa? La culpa es una cárcel que tú mismo te impones impidiendo llegar a ser lo que papá quiere que seas. ¿Te guía la ira? Dañándote más a ti que a la otra persona, y la otra persona ni siquiera se dio cuenta de cuándo te dañó, y ella ya hizo tu vida y tú vives quedándote con la frustración y el enojo de por vida, ¿sí? Y te bebiste el veneno esperando que el otro se muriera, y el que se está muriendo eres tú. Y vives pidiendo que él se muera porque tú no lo puedes perdonar. Que lo perdone Dios, yo no puedo cuando el Señor te dice a ti perdón. El resentimiento, ¿te guía el resentimiento? Estás aferrado a tus heridas que nunca vas a superar porque tú decides quedarte. Amas tanto tu resentimiento que ya es parte de tu diseño. ¿Te guía el temor? ¿Vives perpetuando el pasado? Los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndolo a menos que tú te aferres al dolor. Y vimos, el dolor, insisto, tiene caducidad. El mío ya caducó. Lo pasado está y nada lo podrá cambiar. Pero una cosa sí te digo, podré tener todas las situaciones del mundo, me podrán quitar economía, me podrán quitar lujos, me podrán quitar restaurantes lindos, pero nadie me puede quitar la relación con mi Padre Celestial. Y que sea más grande el gozo de tu salvación que cualquier peso y centavo, que cualquier mejor casa, no mejor carro. Si tú entiendes tu propósito en la vida, te vas a enfocar, vas a ser más selectivo y vas a disfrutar la vida donde el Señor te ponga. Él no está peleado con la economía, es parte de un propósito, y si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondrá. ¿Te guía la depresión? ¿El estrés innecesario con una vida vacía? ¿Muriendo cuando Dios te diseñó para vivir un día a la vez? ¿Qué estás haciendo? Si Él te pone la esperanza esencial en tu vida como el aire que respiras. Y quiero que sepas una cosa, la manera en que tú ves tu vida forma tu vida. ¿Cómo la estás viviendo? ¿Qué te está guiando? ¿También te guía el materialismo? El deseo de adquirir se vuelve la meta principal en nuestras vidas. Y si yo no tengo la mejor casa, la mejor carro, yo no tengo un estilo de vida como princesa, no visto al último grito, entonces vivo en desilusión y llegas a creer que cuanto más tengas, más feliz eres. Y resulta que tienes más y tienes el mejor caso, y tienes el mejor carro y tienes una casa preciosa, ¿sí? Y no tienes felicidad. Y llegas a pensar también que mientras más influyente, eres más segura. ¿Y sabes qué? Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Te aburres de aquellas cosas que queremos nuevas, de las grandes y más modernas, y ninguna cosa creada te dará felicidad. ¿Será que la manera en que manejas el dinero está evitando que Dios pueda obrar más en tu vida? ¿Qué principios divinos estás rompiendo? ¿Vives en deuda? ¿Vives pagando todo con tarjeta de crédito con un dinero de plástico que no existe? Según tú te jineteas el dinero y estás gastando un dinero que todavía no te has ganado con el sudor de tu frente. Luego dejas de pagar, claro. ¿Y luego qué pasa? ¿Sí? Dejas que la tarjeta, que se venzan los plazos y entonces dices, ya me libré de la deuda. Y claro que no, o sea, te quedaste esclavo de deudor. Y mientras tú no soluciones esas deudas, tu economía no puede fluir. Y dices entonces, no sé por qué no me está yendo bien. Cuando has vivido haciendo cosas contrarias. Y luego tú dices, es que Señor, no entiendo por qué no me va bien, porque el Señor nunca te va a dar nada en contra de su propósito. Y si tú gastaste un dinero que ni siquiera te habías ganado, ¿cómo quieres que el Señor te bendiga? No entiendo. Dice una amiga, a mí que me lo expliquen, ¿no? 10 más, quieras o no. O sea, hay pasos de fe que tú tienes que dar, que están. Sí, y traen bendición. El diezmar es la única parte en la Biblia donde dice, pruébame. Las demás te dice, sal adelante, persevera, no lo hagas. Pero en el diezmo te dice, pruébame y tus graneros se verán abundantes y rebosantes.
¿verdad? Pero no lo creemos. Es ahí donde el dinero nos cuesta tanto trabajo. Vives para el trabajo. Vives para el trabajo que no tienes tiempo ni siquiera para entrar al baño o para descansar. Vives para el trabajo que en tu tiempo, cuando te pones a hacer tu devocional, tienes una lista y estás haciendo cuentas y estás hablando con el Padre. Discúlpame, pero no lo puedes hacer. Se te podrán confiar riquezas espirituales si no sabes manejar las riquezas de la tierra. ¿Sabes una cosa, mujer? No puedes determinar cuánto vales por las cosas que poseo o por las influencias que tengo. Tu verdadera seguridad debe estar en tu relación con Dios, y esa es la influencia más grande que Él puede tener en tu vida. Él te va a poner donde te quiera dar y te quita y te da lo que Él te quiera dar cuando Él le place, conforme a tu propósito, no conforme a las relaciones que tú tienes. No te va a decir, mientras más te relaciones, mira, mientras más trabajes, mientras más hagas, más te voy a dar. Tú puedes no tener una relación, ¿sí? No conocer a mucha gente y el Padre nunca te va a dejar solo. A mí me encantó cómo ahora, en el tiempo que a mí me toca ser proveedor, en mi casa llegaron unos amigos, ¿sí? Y me dieron una chamba que yo jamás me esperaba. Lo hice con mucho contentamiento, afloré mis dones y talentos, di trabajo como a 15 personas y no nomás mi familia se bendijo, se bendijeron muchos más. Y lo más hermoso de eso es que el equipo de trabajo que tuve en ese tiempo, ahora es el equipo de trabajo que va a necesitar a mi hijo. Ahora me doy cuenta que tuve que pasar por ahí para dejarle el camino un poquito labrado a mi hijo. Me encanta cómo el Señor hace las cosas cuando estamos orando y pidiendo guía para cada paso. Te voy a decir una cosa, pude ser una mujer con muchas relaciones, ¿sí? Con buenas referencias, pero después de 24 años de ser mamá, todo eso se perdió. Pero amo lo que el Señor logró a través de mis pasos de obediencia. Y no por ponerme de ejemplo, discúlpame, hubo muchas cosas que tuve que dejar, que sufrí para dar los pasos, porque soy terca, ¿sí? El Señor conoce mi corazón, ¿sí? Y me llevó a dar pasos de libertad, pero mientras más le iba conociendo, mientras más estudiaba su palabra, mientras más le creía su palabra y la ponía en práctica en mi vida diaria, más me he enamorado de su palabra. Y ahora te puedo decir que yo no doy un paso si no oro, si no pido su dirección. Me encanta, digo, Padre, necesito buscarte, necesito de ti esta mañana, necesito que me guíes para lo que tú tienes para mí cada momento, para tomar decisiones sabias. Y ponme de frente lo que tú quieres que yo vea para tomar mis decisiones. Y me he hecho una mujer firme, una mujer segura. ¿Por qué? Porque mi esperanza está puesta en Él. Pero cuando tú esperas que todo el mundo te ayude, las expectativas de los demás, ¿qué pasa? Vives en desilusión. Espera de Dios, no esperes de los demás y decide soltar. Somos el resultado de nuestro pasado, por supuesto, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. ¿Qué libertad nos da eso, no? Papá, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder, y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles en tu vida y en la mía, si nosotros lo permitimos. Tu relación con Dios aquí en la tierra determinará el tipo de relación que tendrás con Él en la eternidad. Yo quiero, ¿sí? Tu manera de vivir la vida cambia cuando tú ves la luz de la eternidad. Su palabra es luz, su palabra es lámpara a tus pies, su palabra es guía. No te amoldes al mundo. Mucho cuidado cuando tú creas que todo mundo tiene una relación sexual sin estar casado. Todo mundo fornica. Si todo mundo tiene 2 o 3 parejas, todo mundo se droga. Cuidado cuando tú te amoldes al mundo. Vive a la luz de la eternidad. Eres o no eres, a los tibios el Señor los vomita. Maldices o bendices, ¿sí? Decides vivir en bendición o maldición, o heredas generaciones de bendición o maldiciones. ¿Cómo decides marcar a tu familia? ¿Sufres la vida o la disfrutas? Que tu lamento realmente se convierte en gozo. Cuando entiendes que la vida es una prueba, te das cuenta que nada es insignificante para ti. Y aún los percances más pequeños tienen significado para el desarrollo de tu carácter. Cada día es importante, cada segundo es una oportunidad para hacer crecer
y profundizar tu carácter. Fíjate bien, no tu propósito y tu designio, porque eso le pertenece al Padre. Sí, tu carácter para demostrar tu amor y depender de Dios. Nunca olvides, amada, que todo lo que tú tienes en la vida le pertenece a papá. Y cuando tú sepas que le pertenece a papá, no te va a costar trabajo soltarlo, porque dices, no es mío. Papá, gracias porque me lo diste en administración. Tus hijos, tu esposo, tu trabajo, tu casa, tus nietos, todo es todo. Tú eres solo el cuidador, eres del albacea, tienes el privilegio de disfrutarlo y la responsabilidad de usarlo debidamente. ¿Y sabes qué? Vas a dar cuenta de cada paso, de cada persona que Él te dio en administrar y de cada cosa. Si Él te dio una economía, te va a pedir cuentas de cómo la tiraste, ¿sí? ¿La usaste como Dios quería que lo usaras? ¿Te apegaste demasiado a la residencia temporal y te la pasaste sufriendo la vida? Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar que las cosas son esenciales o no tienen tanta importancia en la vida. Te digo una cosa, amada, solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. No pierdas más el tiempo en averiguar. Vive con un propósito. Un propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y a un plan de actividades más saludables. ¿Por qué? Porque te enfoca en lo que es más importante. Te conviertes en una persona selectiva y efectiva. Antes te la pasabas en todas las reuniones, querías estar, no querías perderte ninguna. Ahora, si te enfocas, buscas lo importante, vives menos afanado y te conviertes en una persona efectiva y selectiva. Nunca confundas, por favor, la actividad con productividad, que aunque sea un afán celestial, sigue siendo un afán. El Señor no te trajo aquí a hacer afanes celestiales, te trajo aquí a cumplir su propósito, a que le creyeras a su Hijo, ¿sí? A que fueras a su propósito celestial. Y no confundas, por favor, el servicio con el servilismo. El servir tiene que ser vital, dice el Señor, yo vine al mundo a servir. Pero el servilismo es cuando se vuelve en Dios el servicio y quito a Dios de mi ministerio. ¿Por qué? Porque tengo un servilismo. Ten mucho cuidado con eso. Y termino con esto. La vida aquí en la tierra es una asignación temporal. Y solo recuerda que papá no cuestionará tu trasfondo religioso, ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptas lo que Cristo hizo por ti. Si aprendiste a amarlo y a confiar a Él, si entendiste que fuiste diseñado por Él y para Él, por todo su amor. Él dice que soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y esto lo hemos oído toda la vida, lo tenemos en eslogan, lo cantamos, pero no lo hemos encarnado en mi alma. Y yo permito que entren otros dioses, que escuche otras voces, como las cartas, los no sé cuántas cosas de los ángeles, brujos, no, cuántas cosas desviamos cuando Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sí, también te preguntará, ¿qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Con tus dones, con tus talentos, con tus oportunidades, con tu familia? ¿Lo gastaste todo para ti mismo? ¡Qué tremendo! ¿O lo usaste para los propósitos que Dios te creó? ¿Dónde decides tu mujer pasar la eternidad? Yo ya lo tengo muy bien definido. Yo quiero pasar al lado de mi Padre, quiero estar sentado a su derecha, admirando su belleza, su majestuosidad, verlo todopoderoso. No, ya es más, cuando el Señor me quiera llevar, yo ya estoy lista. Me siento una mujer plena que he hecho en la tierra lo que quiero hacer. Y en el momento que Él decida llevarme, me siento completa. Sé que Él tendrá el cuidado de mis hijos. ¿Qué es lo que más me podría preocupar aquí en la vida? Lo demás. Él ya tiene el cuidado. Por más que yo me preocupe de que qué va a ser de mis hijos, a dónde van a ir, qué van a comer, qué van a hacer, Dios ya tiene el cuidado de ellos. Y lo más hermoso es que yo me los voy a encontrar allá arriba el día de mañana. ¿Por qué? Porque mi gran preocupación era que ellos tuvieran su área cubierta celestial el tiempo que a mí Dios me iba a requerir. Ya las decisiones que ellos tomen de aquí en adelante ya es su consecuencia, sí, ya es su decisión, pero a mí me tocó impactarlos
y quise hacerlo con toda mi pasión. El versículo ancla del día de hoy dice: así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. O sea, no te fijes en las metas personales, enfócate en tu propósito, porque lo que se ve es pasajero. Todo lo que tú estás viviendo, hasta tu circunstancia de vida que estás viviendo es pasajero. Si no ha pasado es porque tú has decidido no soltarla. ¿Sí? Decídete a vivir la vida, enfócate en Cristo, permite que papá te abrace, ¿sí? Y enfócate en lo eterno. Fue 2 Corintios 4:18. Y en este sentido yo te voy a pedir que oremos. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos ministre en esta parte de propósito. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver la tierra con sus ojos, no como nosotros lo vemos. Gracias, papá. Gracias, papá, por permitirnos enfocarnos en el punto del propósito, a que la vida no consiste en la búsqueda de la felicidad. Que la vida no consiste en mis egoísmos personales, cuando es ahí donde me he enfocado y por eso he tenido tanta frustración, Señor. Gracias por permitirnos vivir tu amor de esa manera, con esa pasión tan especial. Gracias por vivir tu cuidado y poderlo presenciar. Gracias, Señor, por tu dirección, por tu propósito. Gracias, Señor, porque me diseñaste para amarme. Señor, me enternece pensar en que tú pensaste en mí desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Porque así me puedo visualizar en tus propósitos eternos, Señor. Gracias por expresar tu amor a través de cada una de nosotras. Gracias por la vida de mi mamá, de cada uno de mis hermanos, de mi padre que ya está contigo en tu reino, ya está sentado a tu derecha en el trono y sé que el día de mañana me lo voy a encontrar. Gracias por darnos vida, gracias por la vida del papá de mis hijos, por cada uno de mis hijos, porque fueron parte de mi propósito en la vida. Y gracias, Padre, por darnos vida y por cuidarnos, y porque desde antes de que naciéramos tenías tú el cuidado de nosotros. Queremos adorarte, Señor, queremos servirte, queremos testificar que contigo se vive diferente. Papá, te necesito en mi vida. No puedo vivir sin tu guía, sin tu dirección y mucho menos sin propósito. Gracias, Señor, porque cuando clamo tu nombre tú me respondes. Gracias, Señor, porque aumentas mis fuerzas. Gracias, Señor, porque mi corazón te pertenece. Gracias, Padre precioso, por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por la vida también de Marcela Gándara, esta mujer tan preciosa que tiene esas alabanzas tan especiales. Y yo te voy a pedir que escuches en tu casa el tema, dice, te necesito, dame tus ojos, de Marcela Gándara, para que puedas cerrar este tema tan especial. Gracias, Padre precioso. Todo esto te lo pedimos con el poder que tiene pedir en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Amada, te voy a pedir que hagas una tarea muy especial, que viviéramos esta parte de propósito para que pudieras hacer tu tarea y que puedas fluir en cada punto para los demás puntos que vamos a ver. ¿Sí? Es importantísimo que hagas tu historia de vida. Hacer tu historia de vida en computadora o máquina de escribir o con una letra muy legible. Desde que tú naciste, preguntarle a tu mamá en qué hospital naciste, cómo naciste, qué fue lo que detectaron los médicos. Vas a volver a renacer esa parte que la tenías a lo mejor hasta muerta, ¿no? Si fue parto natural o fue cesárea, qué número de hija fuiste, cómo te sentiste con tus hermanos, si en competencias, si amados, cuál fue la relación con tu papá, qué recuerdos tuviste en tu infancia, cuáles son los recuerdos que te han marcado en tu infancia, cuáles son tus situaciones fuertes también que te marcaron tu vida, tu familia, cómo viviste el núcleo de la familia. ¿Tus abuelos fueron casados o divorciados? ¿La relación con tus padres y hermanos, tus tíos? ¿Cuáles han sido tus retos? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Cómo te desenvolviste en la escuela?
tus trabajos, tus emociones, tus frustraciones, tus viajes, tus logros, tus amistades. ¿Te casaste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo es la relación con tu pareja? Actualmente, ¿cómo vives emocionalmente, física y económicamente? ¿Tus planes, cómo te ves? Y también te voy a pedir un favor, vas a escribir tu futuro y hasta que mueras. Sí, esa parte te va a tocar visualizarla, te vas a sorprender porque como tú vives la vida hoy, la vas a perpetuar en lo que sigue. Por eso me interesa tanto, por favor, que me pongas hasta que mueres, o sea, de que mueres y de una enfermedad, en un accidente, o sea, cómo tú vives tu muerte y quiénes te acompañan hasta en tu sepelio. ¿Sí? Tienes que poner, por favor, tu edad, tu estado civil, pero sí necesito tu historia de vida, porque para mí esto es un parámetro de los temas que voy a seguir dando, en oración, por supuesto, ¿sí? Y vamos a aprender muchísimo, nos vamos a sensibilizar, a lo mejor vas a llorar, vas a pedir perdón, vas a dar gracias a Dios, vas a poder ejercer los temas que hemos visto y vas a echar fuera el temor, la negación, el propósito lo vas a poder entender, o sea, cuántas cosas vas a permitirte vivir a través de tu historia de vida. Acuérdate que estamos aquí para sanar todos aquellos sentimientos que no me han permitido vivir. Muy importante que hagas la tarea. Quiero que diario te sientes como media hora a hablar cada punto y que hables y expreses lo que tú quieras. Pues muchas gracias, mujeres, fue un placer tocar este tema. No sabes cómo el Señor trabaja conmigo antes de yo estar aquí. Él me permite vivir todo esto de una manera muy especial. ¿Sí? Me apasiona vivir su vida. Yo quiero más de Él cada día. Entonces, gracias por permitirme hablarles de mi papá celestial, que mi Padre terrenal también ya están juntos, así que tengo doble fuerza por ahí, ¿no? Ora antes de que tú empieces cada uno y ora cuando termines dándole gracias a Dios de cómo te ha permitido vivir cada etapa de tu vida, como la hayas vivido. ¿Sí? Acuérdate que no te tortures, no es para que te tortures, sino para que te concientices y te pueda aterrizar hacia el tema de hoy, que es tu propósito de vida. Gracias Padre por todo este tiempo. En tu nombre precioso. Amén y amén.